Bueno, pues será mañana en la noche o serán los primeros minutos del día 2, pero ya viene la tormenta de aranceles en esta guerra mundial comercial declarada por Donald Trump. Agradezco mucho a Jorge Suárez Vélez, economista y analista financiero, la oportunidad de estar nuevamente en contacto con usted y desde luego con nosotros. Jorge, bienvenido, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Siempre un gusto, Pepe. El gusto es para nosotros, por supuesto. Viene la tormenta arancelaria. ¿Qué es lo más preocupante? Hace un momento comentábamos justamente un estudio que se llama Coparmex Data Coparmex, donde se revela que ha caído el ánimo de los inversionistas por la imposición de los aranceles que está por anunciarse. Aumenta la preocupación, se habla de momentos quizá de peligro recesivo, se habla de consecuencias graves y sobre todo desánimo de los inversionistas. ¿Cómo se está viendo la situación desde Nueva York? No es para menos, Pepe. Por un lado, las implicaciones de esta potencial guerra comercial es que entramos en una época de enorme incertidumbre. O sea, tú no vas a hacer una inversión considerable, por ejemplo, en México para una planta industrial, si no tienes la certeza de que te vas a poder conectar a cadenas de suministro norteamericanas, de que tienes abierto el mercado más grande, que es el de Estados Unidos. Entonces, en lo que se define, pues detienes los proyectos de inversión y esto va a afectar fuerte a México. Creo que aquí algo que hay que recordar es que México ya está en recesión antes de los aranceles. Ya tuvimos un cuarto trimestre del año pasado con de crecimiento negativo. El primer trimestre ya pintaba bastante mal, aún antes de esto ya los pronósticos de crecimiento estaban cercanos a 0% antes de que se empezara a incorporar toda esta incertidumbre comercial. Y ahora, si aparte la agregas, entonces francamente ahí entramos a perspectivas de crecimiento negativo para todo el año y una situación que es bien compleja para México porque también en Estados Unidos se está empezando a pronosticar una desaceleración. Hoy salió Goldman Sachs diciendo que había un 35% de probabilidad de una recesión en Estados Unidos. Este miedo se había dejado atrás. El final, digamos, de la administración de Biden parecía haber logrado lo imposible, que era un aterrizaje suave después de los enormes estímulos que se dieron alrededor de la pandemia, pero esta incertidumbre que introduce el gobierno de Trump está poniendo en peligro también a la economía de Estados Unidos y eso también nos arrastrará en caso La, de... la presidenta de México dice, la doctora Sheinbaum, que los programas sociales serán la salvación de México. Te voy a poner la frase como la dijo esta mañanera y luego la comentamos, si te parece. Bueno, en un momento la tendremos. Es un sonido de la señora doctora Sheinbaum. Adelante, lo ponemos. ¿Saben qué va a salvar a México? Que hay cuarta transformación y que el principio es por el bien de todos, primero los pobres. ¿Y cómo hacemos eso? Pues evidentemente con los programas de bienestar primero. Sin los programas de bienestar no tendríamos la situación económica que tiene México. Fíjense el tamaño de los programas de bienestar. Son más de 800,000 millones de pesos. Esto lo dijo en Bavispe, Sonora. Lo dijo la presidenta de la República al poner en marcha la construcción y conservación de una carretera que va de Bavispe a Nuevo Casas Grandes. ¿Qué te parece, Jorge Suárez Vélez? ¿Son los programas sociales los que serán la salvación de México? Me parece desafortunado el comentario, Pepe. O sea, estoy de acuerdo en que se requiere programas sociales para tratar de que la población más vulnerable salga menos afectada. Pero decir que gracias a eso la economía está como está, o sea, la realidad es que siguen insistiendo en que la economía de México está fuerte cuando estamos en franca recesión. Cuando el gobierno está haciendo el menor nivel de inversión respecto al PIB, probablemente en la historia, alrededor de 2 puntos del PIB. Cuando nos dicen que los programas sociales cuestan 800,000 millones, pero las pérdidas de Pemex andan por el mismo nivel y no han hecho nada para contenerlas. Es decir, México tiene que atreverse a hacer los cambios que nos está exigiendo el entorno. El entorno cambió. Vimos como en Alemania, por ejemplo, se cambió una restricción constitucional para impedir que el país tuviera niveles de deuda superiores al 50%. Se cambió en cuestión de días.
Vimos como en Canadá ha habido cambios muy importantes en términos de políticas públicas respondiendo a lo que está pasando en el cambio de entorno y México sigue en la misma. No podemos seguir así. Tenemos que hacer los cambios que corresponde cuando el entorno puede ser totalmente adverso para nosotros y uno de los primeros cambios que habría que hacer es tratar de ponerle un freno a una reforma judicial que va a matar a la inversión privada. Claro, porque esos cambios estructurales también generan incertidumbre justamente en los procesos de inversión. Pero es imposible lo que estás diciendo, toda vez que ya la reforma judicial está echada a andar, ha comenzado ya el proceso electoral. De hecho, ayer dio inicio el tema de las campañas electorales rumbo a la elección del 1 de junio. Esto ya no lo para nadie. Entonces, ¿por dónde está la salida? ¿Dónde queda la puerta de incendios, Jorge Suárez Vélez? Pues una buena pregunta. Tú hablaste ahorita, usaste el término de esos cambios estructurales. Estos comprenden no solamente la parte de la reforma, sino también comprenden lo que están haciendo con órganos autónomos. Al tú no tener órganos autónomos independientes que puedan tomar decisiones técnicas a base de criterios, a partir de criterios técnicos y no políticos, estás metiéndole también el pie a algunos sectores que son vitales, como el sector energético. O sea, no, una vez más, independientemente de lo que pase con los aranceles, no va a haber inversión en México si no tienes la certeza que vas a tener acceso a suficiente energía. Y lo que estamos haciendo al matar este tipo de órganos es que estamos limitando fuertemente la posibilidad de que haya inversión ahí. Y lo otro que tendría que pasar es que haya conciencia de que se requiere de inversión privada mucho más abierta en estos sectores. No la puedes limitar al 40 y pico por ciento. O sea, tienes que fomentar acciones público-privadas. O sea, hay un montón de cosas que México podría hacer para tratar de incentivar inversión en un momento donde se están complicando las cosas. Pero la verdad es que lo único que estamos viendo es esta retórica populista que no nos va a llevar a ningún lado. O sea, es momento de hacer cambios serios. ¿Dónde hay más populismo? ¿En Estados Unidos por parte de Trump o en México? Gran pregunta, Pepe. O sea, yo creo que en los dos lados está pegando exactamente el mismo virus y en ambos países va a tener un impacto muy importante. La diferencia probablemente en el caso de Estados Unidos, hay una diferencia positiva y una negativa. La negativa, empiezo por la negativa. La negativa es que cuando ellos hacen este tipo de políticas tienen un impacto en lo geopolítico a nivel global que es considerable. Yo nunca pensé que iba a haber este divorcio de Estados Unidos con Europa después de lo que pasó en la historia del siglo pasado. Y la realidad es que Trump se está echando un montón de enemigos encima que no se ve claro cuándo va a poder recuperar esas relaciones. Eso es la parte más negativa. La parte positiva es que sigue habiendo una democracia, sigue habiendo la posibilidad que el péndulo regrese. Yo creo que las instituciones, esa parte estructural a la que tú haces referencia, Estados Unidos va a quedar magullada, pero va a prevalecer. En el caso de México, tanto la democracia está debilitada como esta fortaleza institucional está muy golpeada. Entonces, yo creo que, al menos en el caso de Estados Unidos, se ve la posibilidad de un regreso. En el caso de México, desafortunadamente, cada vez se ve más distante. Muchas gracias, Jorge Suárez Vélez. Como siempre, gracias por tu comentario. Siempre un gusto, Pepe. Igualmente, gracias. Jorge Suárez Vélez, economista, analista financiero. Él está en Nueva York. Él es el que da opiniones a los inversionistas. Fíjese la importancia de la visión que él nos brinda del panorama que ofrece en este momento justamente el clima o el tema, quiero decir, económico-comercial. Vamos a una